Thinkers, estudio creativo. Bienvenidos amigos, el episodio es el número 8 de ida y vuelta. En esta ida, hola, Jovel Álvarez, ¿cómo estás, Joel? Muy bien, por dicha. Es el 8. Yo pensé que ya habíamos pasado el 8. Pero ¿Será? bueno, en realidad ¿quién lleva la cuenta? Déjame ver, ¿será el 8 o será el 9? No, es el Bueno, no, 8. ok, es el 8, sí. Es el 8. Yo tengo el registro aquí completo. Sí, Yo claro. tengo la secuencia. Mi Omar, ¿qué número de programa llevas en Y así nos va? No, eso ya es muy difícil. Ah, Son 7 años. Ahí redondeando, no sé cuántos. Y si es 7 diario, años. son 7 años. Imagínate, 7 Ah, y justamente hoy vamos a hablar de lo que pasaba en ese tiempo, hace 7 años. sí, hace 7 años todavía estaba vivo Chávez, pero estaba por caput. Ajá. Entonces, hoy se están cumpliendo 7 años que se hizo oficial la muerte de Chávez. Joel, Sí, ¿qué edad tenías tú hace 7 años? Em, A ti no te voy a gusta revelar tener, tu edad, pero bueno, tienes que no, decir cuántos no, años tenías no hace siete tengo años. menos 7, 16. Tenías 16 años. ¿Qué estabas haciendo todos los 16 años? Estaba en el colegio. A ver, 2013 fue un año muy noticioso y me acuerdo de muchas cosas que pasaron ese año. Por ejemplo, en febrero renunció Benedicto XVI, Sí. en marzo murió Chávez, en en abril fueron las elecciones, ¿no? Que Capriles se dejó robar. Ujú. Y también eligieron al Papa Francisco. Entonces, no, al Papa Francisco lo eligen en marzo también. O sea, acaba de cumplirse todos 7 años. O sea, ahí va. El 2013 fue un año muy movido. Creo que ese mismo año fue mi último año en Acción Democrática, o sea que debo tener como 7 años Ah, de Acción Democrática también, una, que son los un mismos año 7 que tiene significativo. Daniel. Sí, por ahí fue el año 2013, fue un año entonces interesante. Mira, Sí. eh, te iba a decir, dije que se hizo oficial Mm, el fallecimiento de Chávez porque había rumores desde el propio 2012, de diciembre de 2012, que Chávez se había muerto ya. Entonces, tú sabes de que Chávez acuerdo. se enfermó, tenía un tumor maligno, se lo trataron allí en varias etapas y terminó yéndose a finales de 2012 a Cuba para que supuestamente lo volvieran a rehabilitar. ¿Qué terminó ocurriendo? Que, bueno, que Chávez nunca regresó de Cuba. Hay gente que piensa que Chávez se murió a finales de diciembre de 2012, pero Maduro, el 5 de marzo de 2013, hizo oficial, y yo recuerdo clarito eso, Joel, que Chávez ya no estaba en este plano. Y lloró y estaba al lado de Jorge Rodríguez, estaba al lado de Cilia Flores, estaba al lado de varios militares. Creo que Padrino estaba allí, ya Padrino estaba allí figurando, y bueno, Chávez, se dijo entonces que Chávez ya no more, Chávez no iba más. ¿Qué ocurrió? Bueno, que ya Maduro en ese momento era presidente de la República porque a través de una maniobra inconstitucional y todo lo demás, Maduro había quedado encargado de la presidencia de la República en virtud de que antes de eso era vicepresidente de Chávez. Maduro así Aunque no le condujo, correspondía, ¿no? no le correspondía. Aprovechó eso incluso y bueno, lo que no le correspondía además era ser candidato presidencial. Entonces Claro. aprovechó todo el poder que ya había acumulado por este par de meses que Chávez había estado fuera y utilizó todo el aparato del Estado para, en teoría, reelegirse porque ya él venía funcionando como presidente en estos meses, ¿no? Y se produjo todo el episodio escandalosísimo de Capriles en el 2013 y allá arranca la película de esta nueva Venezuela, ¿no? Si tú me Exactamente. preguntas, Jovel, 7 años después, si yo hubiese pensado que Maduro en el 2020 iba a seguir en el poder, yo te digo que tú estabas absolutamente disparatado, o sea, que eso no tenía ningún sentido. Maduro no tenía ninguna posibilidad, a mi juicio, de acuerdo como lo veíamos los venezolanos en 2013, de probablemente sí de ganar, porque se pensaba en aquel momento todavía que Chávez traía un envión de popularidad fuerte al chavismo, pero yo pensé que Maduro no iba ni siquiera a terminar la mitad de su periodo de 6 años, ese que comenzó en 2013, y mira por dónde va. Entonces, Sí. este, eso es lo interesante. Tú en aquel momento ya te habías relacionado con Venezuela y con el tema del chavismo, la oposición en Venezuela, ¿o no conocías nada hace 7 años de Venezuela? No, sí conocía porque ya para ese momento, o sea, recuerdo mucho la última elección, la de 2012, que bueno, dicen que ganó Chávez, otros dicen que no ganó Chávez, pero la cosa es que Chávez salió al balcón del pueblo a celebrar, a celebrarse como triunfador. Recuerdo mucho eso, recuerdo mucho, estamos hablando del 2012,
pero recuerdo muchísimo la expectativa que había, porque yo he visto toda la vida CNN en español, entonces recuerdo muy bien, creo que estaban en Caracas en ese momento Patricia Yaniot y Carlos Montero, no recuerdo bien, pero Seguramente. Patricia seguramente estaba. Y entonces me acuerdo mucho ver aquello, y obviamente la expectativa que te creaba la cobertura de CNN era que al fin era posible que ganara un opositor. Y entonces, bueno, cuando no ocurre, recuerdo muy bien como el desánimo, porque es que también en América Latina, quienes tenemos un poco de conciencia de continente, hemos seguido el tema desde hace muchos años. Entonces, para ese momento, obviamente había un deseo afuera de que hubiera un cambio para el país, para Venezuela, que no ocurrió. Pero te diré que muchos conceptos equivocados siguen de ese periodo a la fecha vigentes en la conciencia de la gente. Muchas personas piensan que Capriles sigue siendo un líder relevante dentro de la oposición, esto lo piensan afuera, muchas personas, bueno, por ejemplo, también lo he dicho, yo no sabía quién era Leopoldo López hasta 2014 que lo meten preso. O sea, La yo no salida. tenía idea de nada de Leopoldo López. Y así le pasó a muchos. Para este momento Capriles era la figura. Y yo creo que todavía persiste mucho esta impresión de Capriles en mucha gente que tal vez no está muy inmiscuida en el tema de Venezuela y simplemente seguía por lo que recuerda o cosas así. Entonces, el Capriles, bueno, María Corina, que siempre ha tenido una presencia en CNN, entonces era una voz muy destacada, pero mi relación con el tema venezolano era de absoluto interés en cuanto a la noticia que ocurría como latinoamericano y como periodista, porque yo como era fan de CNN veía todo el tiempo el canal y eso era lo que por ahí me informaba. ¿Y cómo veías a Chávez en Costa Rica? Mm. Que tú recuerdes, había una opinión generalizada formada sobre Chávez, o sea, cómo se percibía Chávez en Costa Rica, que huelga decir Costa Rica es un país, hasta estos momentos, con sus problemas, que es un país que se ha salvado de alguna manera del chavismo de manera directa. O sea, Sí. Costa Rica es de los pocos países que junto a Venezuela en la década de los 60, 70 y 80 tenía democracia y además ha sido más privilegiado que Venezuela, te lo digo, Joel, porque luego de que apareció el chavismo, que es un fenómeno que a mi juicio marcó el continente, Costa Rica se salvó de la oleada del chavismo directamente. No sé si indirectamente y todavía hay unos operadores. De hecho, entiendo que hay rumores sobre el presidente actual y su figuración inicial en algunas reuniones del Foro de Sao Paulo y todo lo demás, pero no es, o sea, el señor Alvarado no es, públicamente no es un admirador ni de Maduro ni No. de Chávez, públicamente no lo es por lo menos. Sí. Entonces, ¿qué opinión había en Costa Rica sobre Chávez? Chávez era percibido como un líder continental. ¿Qué recuerdas de eso? No tanto, honestamente. También coincidió con que, a ver, 8 años, bueno, no, fueron como 6 años del gobierno, los 6 últimos años de Chávez, estuvieron en la presidencia Óscar Arias y Laura Chinchilla. Sí. Entonces, la postura del gobierno de Costa Rica siempre fue muy crítica sobre las violaciones y los atropellos que había en Venezuela. Eh, no obstante, recuerdo, por ejemplo, que Laura Chinchilla fue al funeral de Chávez. Bueno, ahí estaba todo el mundo. Uh -huh. Eh, pero, a ver, no, en Costa Rica yo siempre, por lo menos la gente con la que yo crecí y me rodeé, siempre tuvo una mirada muy crítica de Chávez. Eh, parece, o sea, parecerá como mentira, porque yo no sé si el caso de Costa Rica fue particular en cuanto a la penetración de CNN en español, pero de verdad CNN en español era un canal muy visto, muy visto. Entonces, por ejemplo, lo que sabías de Hugo Chávez, por ejemplo, era que se peleaba con Patricia Yaniot, con Glenda Umaña, que los insultaba en las cadenas de noticias. Eso lo recuerdo mucho, cómo se peleaba con ellos, cómo los insultaba. Eso, entonces para mí nunca tuvo, o sea, yo nunca tuve una opinión positiva de Chávez para nada. Uh -huh. Eso sí, él estuvo desde que me acuerdo, ¿no? Porque él llegó en el 99, yo tenía 3 años, entonces desde que me acuerdo existía. Chávez como figura. Sí, bueno, y acabas de hablar de lo del funeral de Chávez. El funeral de Chávez, el acto velatorio de Chávez y todo esto, el sepelio fue verdaderamente un ¿Fuiste? suceso construido a través del mundo de la comunicación, ¿no? En Venezuela. Fue una cosa terrible sobre la que hay hasta mitos asociados, Joel, porque a Chávez lo pasearon en una carroza fúnebre, teóricamente,
de cabo a rabo de la ciudad de Caracas, ¿no? Y esa carroza fúnebre, mucha gente dice que ni siquiera contenía realmente el cadáver de Chávez, sino que lo que había era un muñeco de cera allí, que luego fue, o varios muñecos de cera, que entre uno de ellos luego fue exhibido en lo que hoy se conoce como el famoso cuartel de la Ajá. montaña, donde en teoría están los restos de Chávez, porque no sabemos. Yo me Entonces, acuerdo que en esa época se dijo que iban a embalsamarlo y a exponerlo como, como Stalin y como Lenin, ¿no? Pero no sé si, yo nunca he ido al cuartel de la montaña, no sé si eso, si se puede ver el cuerpo de Chávez, no tengo idea. creo que sí, que uno, pues yo no he ido tampoco, yo he pasado por cerca, pero creo que no, bueno, en alguna época creo que estaba permitido pidiendo un permiso, todo lo demás, pero tampoco es que es algo que va, o sea, tú vas a entrar así a ver allí Ok. la lápida de mármol, esa gigantesca que se supone, o bajo la que se supone está Chávez, ¿no? Ah, ok, Pero pero no puedes ver el cuerpo de no, Chávez. no, no, Ok, no, eso no se ve. Eso está bajo una lápida de mármol, como un granito, en ya. realidad es como granito, y allí se supone que están los restos mortales de Chávez. Y te digo que se supone porque hay una versión muy popular en Venezuela que apunta, Joel, a que Chávez no está enterrado allí, sino que está enterrado en su estado natal, en Barinas, debajo de una matemango, una cosa así cerca de la casa de su madre, o sea, donde él de alguna manera tuvo sus primeros pasos de infancia, allí es donde está enterrado Chávez. Pero bueno, esa es un poco la mítica que se quiso crear con Chávez de esta figura y efectivamente en algún momento se dijo que lo iban a llevar acá en Venezuela. Los próceres de la guerra de independencia son llevados al Panteón Nacional, están allí casi todos, Bolívar, todo lo demás. Sí. Esos próceres están en una parte del centro de Caracas que se llama el Panteón Nacional. Se dijo que a Chávez lo iban a llevar, iban a intentar llevarlo. Para eso hay una cantidad de normativas que desde el punto de vista legal hay que cumplir, o sea que tienes que tener no sé cuántos años de haber fallecido, tal. Entonces creo que 30 me son 20 parece. o 30. Entonces, Sí. sí. Entonces, de hecho, ningún presidente, ni siquiera de los presidentes que incluso son valorados positivamente por buena parte de la población venezolana de la época anterior a Chávez, ninguno está en el Panteón Nacional. Allí solamente hay héroes de la independencia, no hay más que eso en ese sitio. Pero lo curioso es, Joel, que tú que has estudiado el fenómeno venezolano también y te has metido muy, muy de lleno en el tema del chavismo, con Chávez se quiso crear una especie de religión oficial. A Chávez se le trató de elevar al nivel de santo en Venezuela. Ujú. Porque además Venezuela, como supongo es Costa Rica, y tú conoces esto también muy de cerca por tu afinidad al tema religioso, es un país muy cristiano. Y entonces en este tema del Mesías cristiano, que siempre está orbitando a nuestras naciones de América Latina, a Chávez se le trató de aprovechar en ese sentido y se trató de construir como una capa protectiva para lo que viniese después con el Sí. chavismo. O sea, como por ejemplo, se sabía que Maduro iba a ser un presidente no bueno, no malo quizá, pero un presidente que no iba a calzar el carisma de Chávez. Se trató de montar una religión con Chávez que de alguna manera justificase todo lo que iba a venir después. El tema es que 7 años después, Joel, en Venezuela, el chavismo como religión no cuajó. O sea, No. como religión de carismática, donde va la gente, no se cree que le prende velas, es un santo. Eso duró en Venezuela 2 días, 3 días. Bueno, estoy exagerando. Duró 2 años, un año. Ya yo estoy casi que seguro y quizás sería buena que compartas tu experiencia cuando estuviste acá en Venezuela. ¿Cómo viste el tema de la recordación de Chávez? Yo creo que actualmente, yo que estoy acá todos los días en Caracas, nadie se acuerda de Chávez. O sea, realmente la memoria esa romántica, religiosa de Chávez se desvaneció. Aquí la gente, si es chavista, si es que acaso, porque el chavismo todavía existe como fenómeno negativo en Venezuela, es chavista es porque quiere relacionarse con el Estado para que le den. O sea, a ellos no les importa si es Chávez, si es Maduro, sino que el Estado los tiene que mantener. Y eso supera el chavismo. Es una vieja tradición Claro. venezolana por el Estado petrolero y todo lo demás. Pero tú cuando estuviste acá, tuviste a gente diciendo, mira, Maduro es malo, pero eso no es culpa de él, porque, bueno, lo que pasa es que Maduro es malo, pero el modelo chavista sí funciona y Maduro no ha logrado entender, hacer las cosas como las hacía Chávez. ¿Tú llegaste a escuchar eso? ¿O crees que Chávez estaba desaparecido incluso de la conversación popular acá? Fíjate que, bueno, recordarás una señora que te presenté en Caracas el día que nos vimos para hacer una entrevista. Uh -huh. Esta señora era chavista. Así, me estoy enterando. Sí, sí, ella fue chavista, pero yo recuerdo, porque fue parte de lo que grabamos y lo que ella contó, que bueno, ella sintió que por esa zona en la que ella vivía, Chávez hizo algunas cosas positivas. Sin embargo,
o sea, ella no podía cerrar los ojos, o sea, no podía hacerse la ciega y negar la tragedia que originó Chávez. Yo creo que lo que pasa actualmente en Venezuela es un poco también lo que te dicen muchos cubanos, por ejemplo. Yo recuerdo una señora cubana que me decía, mira, yo creí en la revolución, pero después me di cuenta de que me mintieron. Eso te lo va a decir mucha gente en Cuba, Ujú. sobre todo mayores, ¿no? Que vivieron la revolución. Me di cuenta de que me mintieron. Y para mí esa es una frase muy poderosa, ¿sabes? Decir, me mintieron, caí. Y Ujú. yo creo que en Venezuela ha habido un reconocimiento por parte de mucha gente de que le mintieron, de que se equivocaron. Muchos no quieren asumir la responsabilidad de haber votado por Chávez, por ejemplo. O sea, no quieren que eso pese sobre ellos como una culpa, pero bueno, lo hicieron, pues, o sea, eso no, eso fue así. Eh, no recuerdo haber visto a alguien que me dijera que Llorando por Chávez, Chávez, pues, ay, que si no, no, Chávez no. estuviese vivo, ¿no recuerdas eso? Ah, bueno, recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a Venezuela, que fue bueno, que Maduro se juramentó el 10 de enero en el TSJ de Michael Moreno. Recuerdo que yo iba con la imagen, yo dije, no, es que ya no debe haber chavistas en Venezuela. Sin embargo, me sorprendí porque se parquearon en la avenida Baral un Ujú. montón de camiones, bueno, de autobuses más bien llenos de gente e iban como en carnaval con camisas rojas hacia el TSJ. Bueno, obviamente eran empleados públicos, qué sé yo, pero a ver, ahí vi un poco más de fervor, tal vez fue el momento en el que más gente vi celebrando a Chávez, pero no, o sea, la verdad nada, y mucha menos gente de la que vi, por ejemplo, el 16 de noviembre con Guaidó. Ya. Bueno, el tema es que además yo recuerdo, por ejemplo, fíjate, recuerdos de la fecha exacta, 5 de marzo de 2013. Yo recuerdo haber visto esta cadena de Maduro en mi casa y Ah, yo dije, y fue una sensación extrañísima porque yo crecí, como dices tú tenías 3 años cuando Chávez comenzó a ser una realidad en Venezuela, yo tenía un poquito más, yo tenía como 11. Eh, y yo crecí con Chávez, o sea, toda mi infancia fue Chávez, mi infancia, adolescencia, al final de mi infancia, porque bueno, la primera parte de la infancia uno nunca recuerda, tiene vocaciones sí, y de la política mucho menos. Y fue una sensación extraña porque este era un país que se había acostumbrado a depender de Chávez, incluso siendo opositor, Jovel, ujú, y en distintos ámbitos, porque toda la conversación pública y todo lo que era la política en Venezuela era fijar, por ejemplo, en el mundo del opositor, era fijar posición contraria a todo lo que hiciese Chávez. O sea, y en realidad no estaba eso desajustado de lo correcto, porque Chávez todo lo que hacía era un despropósito. A grandes rasgos, todo era un despropósito en función de construir su permanencia infinita. Chávez realmente pensó que él se iba a morir en el poder, pero no sí, así. O sea, él pensó que él iba a gobernar como Castro, 40 claro, años, 50 años, porque además creo que el propio Castro le metió esa idea directa o indirectamente en la cabeza. Pero todo se ceñía a la construcción en torno a Chávez. Chávez ocupaba todo, joven, todo, todo. Chávez era todo en Venezuela en su momento. Y ese vacío realmente sí se siente, incluso para uno oponerse, para uno contrastar opiniones y todo lo demás, eso se siente. No es que yo lo eche en falta. Yo estoy feliz de que Chávez ya no esté acá y no es que me regodee porque se haya muerto y como se haya muerto, eso no es el caso, sino que Chávez fue una verdadera maldición para Venezuela. Pero es innegable que el tipo estaba presente en toda la escena pública. Y bueno, lo que sí recuerdo más, fíjate que fue más fuerte que el día que murió Chávez, fue cuando anunció, la última vez que él anuncia que ha reincidido el tumor que él tiene y que él va a dejar a Maduro encargado. El famoso discurso, que eso sí fue un de discurso, la te digo, luna. el de la luna llena, de la voluntad irrevocable, fue un discurso que de verdad fue sumamente emotivo. Yo estaba celebrando, había una pequeña fiesta en mi casa, que yo me había graduado de la universidad, el pregrado, en la central. Y lo recuerdo clarito, teníamos el radio puesto y en medio de aquella cosa sale la voz de Chávez y dice, bueno, ha reincidido, me tengo que ir a Cuba y si llegase a pasar algo, tienen que elegir a Maduro. En aquel momento yo no entendí nada. Luego además he entendido que Chávez no fue ningún bruto para resolver su sucesión. ¿Y por qué digo esto? Porque Chávez era fundamentalmente una figura militar, más allá de que se haya convertido en un fenómeno de masas y todo lo demás. Pero Chávez funcionaba su cabeza, sus actuaciones, su esquema de partido, incluso todo era militar. Y si algo logró Chávez resolver al final de sus días, con su muerte, fue este tema de la sucesión con un tipo que no era nada brillante, como es Maduro,
pero que si él hubiese dejado una sucesión militar, que era lo que en realidad correspondía, Diosdado o el general, no sé, en aquel momento Padrino no era tan importante, pero cualquier general, Rodríguez Torres, alguna cosa de esas, que tampoco era tan importante, creo recordar, el problema hubiese sido muy drástico porque en los militares el tema de la sucesión con las dictaduras, sobre todo cuando hay dictaduras militares, tú estudias esto, hay demasiados problemas porque los militares, tú sabes que con el tema del rango son muy escrupulosos. O sea, si el general es coronel, capitán, comandante, entonces ellos, quizá Chávez, habiendo designado a un teniente coronel, como era él cuando dio el golpe en el año 92, o a un coronel, eso hubiese enfadado al resto de la cúpula, que eran los generales, y si hubiese designado a un general, probablemente no hubiese sido igual de carismático que fuese un coronel. Entonces, es un problema resolver con militares. ¿Y el tipo que hizo? El tipo resolvió con un civil que además tenía todo el adiestramiento del know-how cubano. Entonces, en ese sentido, hay gente que no termina de entender por qué Maduro es apuntado por Chávez. Y yo creo que es fundamentalmente por ser civil y ser el hombre de La Habana, ¿no? Entonces, no sé si eso... viste, sí, no sé si viste recientemente una entrevista que le hicieron a Piedad Córdoba, en la que ella dice que Chávez y Fidel se reunieron y escogieron a Maduro. O sea, Esa parte no la vi, vi otra donde ella hablaba de que ya vienen las elecciones a Venezuela y por cierto, ese es el tema, porque ya se nos está sí. acabando el tiempo, que vamos a abordar porque seguimos en onda electoral, ahora hay nuevos pronunciamientos sobre el tema de las elecciones. En la vuelta, que va a quedar acá abajo en el canal de YouTube de Jovel, que les invito a visitar, está acá abajo en la descripción, el comentario destacado, allí pueden ver la segunda parte de este programa, que es la vuelta. A fin de cuentas, Jovel, 7 años sin Chávez, todavía hay un chavismo que yo insisto, no es un chavismo religioso, carismático, fervoroso, sino que el chavismo que existe, que todavía existe en Venezuela, es de sacar provecho del Estado venezolano. Es lamentablemente la visión de rentista de la política en Venezuela, pero afortunadamente yo creo que la religión oficial que quisieron montar con Chávez no la pudieron montar. No. Y sí, se han cumplido, o se han incumplido, mejor dicho, pronósticos que yo pensaba que iban a llevarse a cabo, que es que, por ejemplo, Maduro no iba a gobernar más allá de 3 o 4 años, y fíjate, ya va por 7, y eso también hay que decirlo, ¿no? Esperemos que no sean muchos más y que pronto tengamos otra realidad en Venezuela, pero bueno. Yo creo que sí. Ojalá que sí. Joel, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme y bueno, nos vemos en la vuelta y nos vemos la semana que viene en el episodio 9 de Ida y Vuelta. Gracias amigos a todos ustedes por apoyarnos. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like al video, compartirlo en sus redes sociales. También ayuden en el Patreon y patreon.com/neoadolfo. Tú no te has abierto el Patreon, Joel. Algún día deberías abrirlo, pero bueno. También pueden ir al canal de Jovel, suscríbanse, activen la campanita y todo, denle like a sus videos también para que los vean más personas aquí en YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Me despido, nos despedimos y nos vemos en la vuelta.